Bueno, yo soy Marc Canet, soy de Derivart y nada, os voy a presentar un poco los proyectos que hemos hecho y espero que os sirvan de inspiración o un poco de contexto de cosas que se han hecho anteriormente. Bueno, cuando ponga la presentación, en vez de ver mi cara, no sé cómo de grande, vais a ver la presentación y luego cuando sean las preguntas, pues quito la presentación y me preguntáis y saco la cabeza otra vez. Vale, pues voy a enseñar la presentación. A ver. Bueno, Derivart, somos un colectivo que somos 3 personas. Jesús es artista plástico y Daniel es economista y yo que soy, bueno, estudio diseño inicialmente y luego ingeniería informática y videojuegos en Inglaterra. Y nada, Barcelona, una especie de proyecto colaborativo y anteriormente hemos hecho bastantes proyectos. Voy a mostrar más los proyectos que son de juegos, pero bueno, hay un poco de todo. Bueno, un poco ahora estamos en ese momento, ¿no?, donde se ve que esta litografía es muy, muy cierta, ¿no? Eso de the way to be poor, ¿no? El momento, cómo ser pobre es como ahora pasa, ¿no? Que es haciendo burbujas. Y ahora explota la burbuja y bueno, pues todo el mundo somos pobres porque se gastó demasiado, porque se generó dinero que no existía y ahora estamos pagando las consecuencias. Y bueno, nada, eso no es nada nuevo. En Derivar ya hace tiempo que intentamos hacer proyectos que se inspiran sobre temas financieros. Bueno, esa es una de las obras que estuvo en el primer proyecto de Derivar, que el primer proyecto de Derivar fue un comisariado que se hizo en la Casa Encendida en el 2006, que era Nuevas Visiones Financieras, se llamaba el comisariado. Y este proyecto, Despondence Index, es un proyecto de una artista americana, Natalia Jeremijenko, que bueno, para que no os conozcáis, es una artista americana que ha sido muy, muy importante, aunque es una artista de nuevos medios. El MoMA la cuantificó como unas 40 personas más influyentes del siglo pasado. Yo no entiendo por qué, pero bueno. Es bastante famosa en Estados Unidos. Y este índice es muy interesante porque, bueno, ella lo que generó es un índice, el índice del descontento social. Y combina dos cosas. Una es el crecimiento industrial americano con el número de suicidios en el Golden Bridge de San Francisco. Y cruza estos datos y saca el índice del descontento social. Es decir, muchas veces los índices dicen, bueno, pues el índice industrial dice que América está produciendo mucho. Bueno, pero eso no quiere decir nada si no lo ponemos en contexto. Y eso es lo que ella quiso hacer. Quiso cruzar el crecimiento industrial con el número de suicidios en el Golden Bridge de San Francisco, que además es el sitio donde más suicidios hay en Estados Unidos, por sus características, porque bueno, está muy concentrado de que la gente que se suicida en esa área, pues se suicida allí porque bueno, es muy fácil de hacerlo, digamos, tiras del puente y ya está. Bueno, este es el plano de la exposición. Eran 9 artistas que hablaban del tema de las finanzas de distintas formas. También había videojuegos. John Clima, por ejemplo, hizo una especie de videojuego de ambiente donde podías visualizar las fluctuaciones de las monedas del mundo, y todos eran como animales, una especie de animales prehistóricos que representaban cada moneda. Y bueno, todo el concepto que él quería hacer es la volatilidad, porque eran todos animales que como que volaban y su comportamiento lo determinaba la fluctuación de la cotización de esa moneda, bueno, en su momento en tiempo real, y cuando nos pusimos era con unos datos históricos, con una... Y bueno, había más proyectos, había, por ejemplo, Payrule, que se ha expuesto otras veces, había el proyecto que explicaba Despondence Index,
había Antoni Montadas, que presentó uno de sus proyectos, que dentro de la exposición de Venecia, que todo era on translation, había un apartado, había un proyecto que se llama On Translation the Bank, y era y hablaba sobre, bueno, en esa globalización de la moneda, ¿no? Cuando nos movemos las personas, pues no es lo mismo. Entonces, una de las cosas que nos pasa a las personas es que tenemos que ir con la moneda del país, ¿no? Entonces, era una tabla de cuánto se compra el dinero y a cuánto se vende, y luego ponía una pregunta de cuánto tardaremos a hacer desaparecer $1.000 con cambios sucesivos. Es decir, si vamos con $1.000 y vamos cambiando y que nos recompren el dinero y luego lo cambiamos a otra moneda, lo recompramos y lo cambiamos otra vez. Bueno, era un juego, ¿no? Un juego conceptual. Y bueno, esta información de la exposición está en nuestra página web, así que cualquier persona que quiera echarle un vistazo más a los proyectos, pues que le eche un vistazo, porque hay nuevos proyectos que trabajan sobre las finanzas y todos son proyectos de nuevos medios. Bueno, esto es los dos componentes de derivar que antes he dicho. Bueno, es el de la derecha, Daniel es el del medio y Jesús es el de la izquierda. Bueno, la foto es de cuando empecé en el 2004, o sea que ahora estamos un poco más viejos. Bueno, Derivar pues trabaja en la intersección entre arte, tecnología y finanzas. Y nuestros proyectos están en esas intersecciones. O sea, siempre jugamos con esos tres conceptos. Bueno, este slide me gusta mucho porque, bueno, si el arte, digamos, que se ha vuelto en la historia más complejo, o sea, hemos pasado del figurativo al abstracto y luego del abstracto ha pasado al arte conceptual y tal, en las finanzas ha pasado lo mismo. Y de hecho, la crisis que tenemos ahora, de alguna manera, es el resultado de porque uno de los grandes factores de la crisis de la burbuja inmobiliaria ha sido la transformación de activos tóxicos en otras cosas. Para que entendamos, eso que ya varias veces hemos visto a ver, espera. No suena ningún móvil. Bueno. Espera, es que no sé si, como no tengo feedback. Vale, perfecto, que no sabía. Perdonad que he parado porque sabía así. Vale, pues seguro que sabéis que los bancos americanos lo que hicieron es dar créditos inmobiliarios a porrones, y luego vendieron estos créditos inmobiliarios como le llamaban High Enriched Investments, y los vendieron fuera. O sea, luego vendieron todo eso como paquetes de derivados. Y esto es una cosa que son, bueno, es que a los negocios financieros le llaman ingeniería financiera. O sea, ellos lo que hacen es crear productos abstractos. Es decir, los derivados, por ejemplo, son un tipo de acciones de bolsa que se componen de una parte de futuro, una parte de presente y una parte de varias empresas. Entonces, la complejidad es lo que hace, en parte, uno de los problemas actuales, ¿no? Que si no entiendes bien lo que está pasando, pues es muy complejo. O sea, como el mundo del arte, que si no entiendes el lenguaje de un cierto artista, pues no entiendes el cuerpo de la obra. Entonces, bueno, nosotros intentamos descifrar muchas de esas cosas, también gracias a colaborar con Daniel. Que colaborar con Daniel es colaborar con alguien que está dentro de las finanzas. Bueno, voy a mostrar el primer proyecto que hicimos de Derivar. Ese es el vídeo que ha saltado antes. Después de hacer la exposición,
vino un comisario, Javier Duero, y nos encargó de hacer un proyecto para Observatory. Este Observatory en 2007 y hacemos un par de proyectos que ahora voy a explicar. Muy bien, es una niña que está disparando. En 2007 hicimos burbujómetro. Burbujómetro era entre un juego y una visualización donde se veían las ciudades de España como una burbuja y cuando disparabas en ellas se veía el precio del metro cuadrado. El juego no tenía fin porque podías disparar tantas veces como quisieras a las burbujas y que se petaban y volvían a salir. Y bueno, y es un poco la manera que normalmente hacemos los proyectos en Derivar, que no damos una respuesta a las cosas, sino que intentamos abrir un debate, ¿no? Y en este caso pues era esto, era enseñar el precio de las casas, bueno, el precio del metro cuadrado en todas las ciudades como era desorbitado. En 2007 evidentemente la burbuja inmobiliaria aún no había petado, porque petó cuando Lehman Brothers cayó, pero en España incluso se notó un poco más tarde. Y la gente aún estaba pensando que eso seguiría para siempre. Luego también hicimos otro proyecto que en esa misma exposición que se llamaba La Hipotecadora, que no era un juego, pero también en realidad era como un juego, porque podías con un formulario jugar a simular tu hipoteca, ¿no? Y luego, en vez de ver lo que ibas a pagar cada mes, veías la cara que te quedaría después de pagar la hipoteca. Tú decías cómo querías la casa y cuánto cobrabas cada mes y qué porcentaje del sueldo querías utilizar, y te enseñábamos la cara, tu cara, bueno, en una especie de cómic que tenía año por año tu cara, cómo quedaría la cara, ¿no? Y la mayoría de veces lo que pasaba era A, que tu cara estaba como muerto, o B, que te salía un magnífico sistema de alerta que decía que tu cuota mensual no cubre los intereses de la hipoteca. O sea, porque nuevamente cuando tú le das a la gente que diga cuánto cobra y cuánto quiere gastarse de porcentaje de lo que cobra y cuántos metros cuadrados quiere, todo el mundo le sucede que pide más de lo que puede pagar. Sobre todo porque había una disrupción entre lo que valía y lo que la gente creía que podía comprar, ¿no? Porque, bueno, estaba por las nubes y por suerte ahora está empezando a petarse del todo, pero aún yo creo que queda mucho recorrido para bajar. Bueno, este es el burbujómetro y nada, este proyecto la gente le gustó bastante y bueno, creo que explicaba muy bien el problema social que había y bueno, tenía una interfaz bastante interesante porque la gente pues disparaba y se lo pasaba bien disparando a las burbujas, pero al final lo que estaba aprendiendo era el precio del metro cuadrado en ese momento, ¿no? Y en realidad los datos eran como si veías una tabla de Excel, pero mucho más divertido. Las burbujas tenían como una física entre ellas y bueno, y tenía como un sonido de agua hirviendo que generaba las burbujas. Y esta es la hipotecadora. Bueno, después de esto salió en la prensa que habían 3 millones de casas vacías en España y bueno, hace poco ha salido 3.500.000, bueno, yo creo que son más, pero... Y bueno, hicimos otro proyecto que era Casas Tristes, que está online. Es una base de datos de casas vacías en España. Bueno, este proyecto lo podéis mirar online. Tiene visualizaciones de datos y luego tiene una base de datos pública que la gente va aumentando. Resulta que ahora, desde hace muy poco, parece que hay una explosión de que gente está metiendo en esas casas. Y bueno, en realidad nosotros hicimos la plataforma y es la comunidad la que va generando los datos.
Hay algunas visualizaciones que hemos hecho, que las usa a veces la prensa para enseñar cosas. Hicimos, por ejemplo, una que era la capacidad de consumo de los hogares españoles, porque inicialmente hicimos otra que era la comparación entre el salario mínimo y el precio de la casa media, cómo ha ido variando en el tiempo, pero luego más tarde hicimos esta, que es mucho más desalentadora quizá y más realista, porque es el estado ideal, es decir, una parejita que tienen los dos el salario medio español y que se compra una casa, ¿no? Y que dependiendo de lo que dicen que desgravan de Hacienda cada año, pues entonces se calcula cuánto dinero le queda cada mes, ¿no? Es decir, si tú dices a Hacienda que tu esfuerzo de pago de la casa es el 37%, si los dos tienen un salario medio en el 96, eran 2.396 euros y lo que quedaba para vivir eran 1.500 euros al mes, ¿no? Y si en el 2007 dos salarios medios sumados son 3.247, pero ha subido el porcentaje que la gente destina a pagar la casa hasta el 45%, al final ves que quedan 1.700 euros al mes, y esto es casi, bueno, hay casi menos de 200 euros de diferencia entre 10 años de diferencia de la capacidad de consumo de los hogares españoles. Y esto era un poco lo que quería mostrar, y bueno, esto fue portada en el AD un día, en una noticia de si los españoles vivimos mejor que nunca. Bueno, hemos hecho otros proyectos así lúdicos, como una especie de radar que hace sonido con la bolsa, Spread Player. Está la información en la web, no voy a poner el vídeo. Luego, cuando en el 2009, que ya había petado la burbuja, hicimos un proyecto que se llamaba La muerte del Tocho. Era una exposición individual en Granollers, donde producimos un cementerio zombie. La idea era reivindicar que toda esta gente que había hecho bueno, en ese momento las empresas españolas de la construcción todas se presentaron a concursos de acreedores, y entonces era uno de los problemas del país, ¿no? Que mucha gente se arruinó porque las empresas de construcción grandes hicieron la antigua suspensión de pagos, y entonces esta gente que eran los propietarios de esas empresas hasta entonces pues eran como los reyes del país, ¿no? Los que tenían el yote más grande, los que ganaban más dinero que nadie, los que salían a bolsa y reventaban los precios en las acciones, como Astroc, que llegó a subir en 2 años el 400%. Y entonces hicimos un cementerio zombie porque era lo que pasaba, sino que estas empresas no estaban cerradas, sino que estaban en suspensión de pagos, y lo que querían tenían 2 años para o refinanciarse o morir. Entonces eran como zombies, ¿no? Estaban buscando sangre, dinero en este caso, para refinanciar o morir, ¿no? Pero a la vez habían sido como la gente que eran los más exitosos de España. Entonces hicimos unas lápidas con el año que se crearon y el día que hicieron suspensión de pagos, y unos vídeos, en la lápida había unos vídeos con los mejores momentos de la empresa. Pues bueno, por ejemplo, cuando una de ellas hizo una paella en el Central Park y se gastó 3 millones de euros en regalar paella a todo el mundo porque había inaugurado un rascacielos en Nueva York. Pues, todas estas cosas que se inmortalizaron. Bueno, Jesús aquí vestido de zombie. Bueno, y en 2009 hicimos nos encargaron un proyecto, nos pidieron un proyecto para un festival, InMotion, que hablara sobre la crisis. Y entonces, nosotros un poco jugando con el concepto, no hicimos un proyecto sobre la crisis actual, sino que hicimos un proyecto pensando en que las crisis se olvidan muy rápido. Y entonces hicimos Game Broker, que Game Broker es un juego serio
de las 3 últimas crisis antes que la actual. Y quiere pues, refrescar la memoria a la gente acerca de la crisis de los 80, 90 y .com. Y bueno, lo hicimos para Game Boy. Colaboramos con David Pello, que está más cerca del Telecuque de Barcelona, en la laboral, en la plataforma Cero. No como plataforma Cero colaboramos, sino como David Pello. Con Derivar, porque ya hemos hecho varios proyectos así con colaboración con gente. Y bueno, y esos son 3 cartuchos de Game Boy que tienen los juegos. Este es el vídeo. The motivation for this installation is the problem of financial crisis. Although each crisis looks unique, and here we can see images from the Spanish oil crisis in the 1980s, it turns out that all of them share one thing in common. And fundamentally, what that is that once they happen, people tend to forget about crisis. So what we wanted to do is an installation that explains financial crisis. Game Broker is a set of 3 mini games about the crisis for the original Nintendo Game Boy. In the first game, the enemy is the rising price of oil. And the player needs to save the world economy by shooting the barrels of Brent oil before they reach the top of the screen. The game also challenges the player with popular culture questions about the economy in the 1980s at the time in Spain, and correct answers give the player extra points. The second crisis takes place in the early 1990s. The entrance of Spain in the European Union in 1986, the Olympic Games in Barcelona in 92, left the Spanish economy badly overheated. The Bank of Spain had to increase interest rates, pushing the economy into recession. In the game, the player has to fight high interest rates in the style of Arkanoid and answer questions related to the crisis. The dot-com bubble exploded in the year 2000, put the whole world economy at a risk, as well as the Spanish one. The player has to stop the bubble by hunting down meteors in the style of asteroids. Okay, so how did we do this game? To release these games to the Game Boy platform, we developed our own do-it-yourself cartridge and used open software tools like Game Boy Developer Kit, Game Boy Tile Designer, as well as the Lemon Player. So altogether, we now have technology that allows us to produce a small series of cartridges that run in the original Game Boy, as well as the Game Boy Advance. And so we are now able to be an independent game development studio for the Game Boy. Game Broker was first produced in June 2009 for the Emotion Festival at the Center for Contemporary Culture in Barcelona. And with Game Broker, we are hoping to promote better access to financial literacy. We hope that by understanding the dynamics of financial crisis, people, and not just bankers, can take control of their own domestic economy and avoid future disasters like the credit crisis. Bueno, no se ha entendido bien, pero básicamente esto tiene como minijuegos y entre los distintos niveles hay preguntas de respuesta de sí, no, o 2 fechas, o de 2 opciones siempre. Entonces sabes si es correcta o incorrecta la respuesta. De esta manera siempre vas a ver si lo has respuesto bien o mal, entonces vas aprendiendo más sobre vas recordando la crisis actual. Y nada, estos son uno de nuestros proyectos. Nosotros siempre miramos a las finanzas, a los mercados de valores, a la situación actual para hacer proyectos. Y bueno, hemos usado, como veis, algunas veces los juegos como medio, porque creemos que es una herramienta muy potente para mostrar a la gente ciertos conceptos. Los 3 hemos jugado a juegos desde pequeño y entonces pues a veces algunas ideas que nos salen
acaban siendo juegos porque creemos que es la mejor manera para explicarlo. Y eso es un poco lo que hacemos. Y bueno, en la web podéis hacer más, ver más y bueno, esto espero que os inspire un poco para hacer proyectos estos días en PlayLab y bueno, gracias por escucharme y nada, y ahora sí que si acaso saco la presentación y si tenéis alguna pregunta pues me la podéis hacer con mi cara aquí en grande. No sé si la gente conocía antes de Rivalt o no. Tenéis que hablar alto o acercaros, porque si no, no escuchan. Lo de la pistola, ¿con qué dispositivo lo hacíais? La pistola inicialmente la hicimos con cuando la sacamos era bastante innovadora porque las pistolas estas de color tracking estas se habían acabado ya y esta es una primera que va con barras tipo Wii. Es una pistola china. Pero la última versión que, como lo mostramos en la galería en Tatiana Koroskina el año pasado, lo hicimos con Wii. Con un accesorio de un juego que venía con pistola y que tenía el Wii escondido por ahí. Bueno, Marc, no has hablado de él, pero yo creo que es un proyecto muy interesante que han hecho con Bárbara, creo, el de Shopping in 1 Minute. A ver si puedes enseñarnos algo, porque tiene un componente lúdico muy divertido y muy challenging, muy de desafío, pero tiene una reflexión bastante interesante sobre igual no la crisis o la finanza, más el micro que el macro. Sí, os lo enseño porque además quien tenga iPhone se puede juntar mañana a una acción que hay global. Os voy a enseñar. Quien tenga internet, bueno, shoppingingoneminute.com y bueno, ya primero os enseño la instalación. Aquí, como veis, la gente lo que tiene que hacer es escanear con un lector de barras el máximo de productos que pueda y
y bueno, la gente normalmente es mucho más entusiasta que yo en el vídeo, que era esta es la noche antes de darse electrónica de abrir la exposición. Normalmente la gente se vuelve loca intentando conseguir el máximo de puntos, porque además hay una motivación, y es que bueno, pues contamos el mejor jugador del día y luego el mejor jugador de la exposición, y luego hay los tickets, y bueno, la gente se queda el ticket o lo cuelga, y bueno, ahora que ya ha pasado un tiempo de las primeras exposiciones, me encuentro gente que me dice que tiene un ticket guardado en su casa y cosas así, que yo me sorprende, ¿no? Que la gente le guste, o sea, realmente he tenido como una buena experiencia jugando al juego este, que es jugar a no comprar. O sea, un poco la idea era de crítica social, de esto del el minuto de ese de felicidad cuando acabas de comprarte algo, y mucha gente pues se va de eso, me voy de shopping. Pues aquí puedes comprar y no tienes que gastarte nada. Y es muy, yo creo que muy actual, ¿no? Con el momento ahora que estamos, que mucha gente pues no se puede permitir el comprar lo que no es necesario, digamos, ¿no? Que al final lo que nos es lo que parece ser que te da este minuto de felicidad. Porque ir a comprar la comida, pues la gente no le da esta sensación, supongo. Y nada, y mañana, para quien no lo sepa, es el Non-Shopping Day, esa cosa que empezó hace unos años en Canadá. Y tenemos una versión de esto de Shopping in 1 Minute, que es lo que estaba viendo antes en la web, que es para iPhone, solo para iPhone. La gente que tenga un Android, lo siento, alguien si quiere portarlo a Android, yo se lo agradezco muchísimo. Bueno, hemos hecho una versión para jugar al Shopping in 1 Minute en iPhone, y es un juego geolocalizado. O sea, la gente puede ganar banderas en distintos sitios, y la idea es reclamar los centros comerciales como lugar de juego. Entonces la gente se lo puede pasar bomba en el supermercado, jugando con todos los productos, y bueno, salir del supermercado sin gastarse un duro. Y entonces lo que va a hacer es ganar banderas en distintos sitios, y eso. Y puede pues ganar a gente, o sea, puede ver en el mapa las banderas de los otros, ir al sitio e intentar hacer más puntos para ganar la bandera. Entonces, esto lo vamos a hacer mañana. Solo va a ser un evento con 100 participantes, porque estoy repartiendo el app con ad hoc. Para la gente que no sepa, es como la distribución sin pasar por el App Store. Entonces, como tengo una licencia normal, pues puedo hasta 100 personas ponerlo, y bueno, hay 89 libres aún. O sea, que la gente que tenga un iPhone y quiera probarlo, va a shoppingin1minute.com y se registra en el formulario, y va a recibir el app a través de un sistema que se llama TestFlight. Está la página en inglés, castellano y japonés. Y de momento ya hay confirmado que hay gente jugando en Madrid, Barcelona, Palma, en Japón, en Ogaki, en Liverpool, en Manila. Ahí tengo una partida Ogaki. Bueno, y os puedo enseñar un vídeo. Shopping in 1 Minute is an activism project which we use for converting shopping malls into playgrounds. So basically, you see as well in the video, I was going to different shops and buying nothing but just playing, scanning, and then I was getting my score. But moreover, you can do the same. We're going to share the application, and everyone can download it to their iPhones and then just go to shopping malls and use them as a playground. £1 shop rule. That's your best run so far. Yeah. I'm really happy. TK Maxx is next!
spines. Not so bad. 12 points. All the bags are mine. And then, even to share their experience into geolocative map, where you can see, for instance, I am the best of the Liverpool, or I am the best of the Barcelona, for instance. So this project was actually developed from the existing installation, which is as well shopping in 1 minute, but we saw that people really like it, just shop for nothing, just play it. So that's why we decided to do a mobile version and kind of to make it more free to everyone. If you have iPhone and you download our game, art project, which is called Shopping in 1 minute, you can do the same. Don't buy, just play. Bueno, el sonido que escucháis es el sonido del juego. Y como dice Bárbara, no compres, juega. Especialmente mañana, que es el día de non-shopping. Bueno, no sé si ha quedado claro este juego también. Y espero que... lo que sí que tiene que quedar claro es la dirección de... que es shoppingin1minute.com. Y quien tenga iPhone, por favor, que se lo descargue. ¿Y alguna pregunta? Yo quería comentar un poco que entre los objetivos mezcláis un poco la tipología de objetivos de la que estaba hablando antes Alejo, ¿no? Que de alguna forma queréis explicar, pero también queréis aleccionar de forma emocional, o sea que jugáis mucho desde lo muy intelectual a lo puramente casi poético, lo metafórico, ¿no? No sé, que si nos puedes hablar un poco más sobre vuestros objetivos. Los objetivos. Bueno, en realidad muchos de nuestros proyectos lo que queremos es pasárnoslo bien, ¿no? Haciéndolo, y eso también se tiene que ver. Pero que nuestros objetivos es eso, ¿no? De hacking the city, un poco también. O sea, hackear la ciudad, de buscar nuevas formas de utilizar el espacio público, de evidentemente una crítica consumista ahí, ¿no? Porque creemos que la gente pues compra cosas tontas y que si quiere realmente el gusto de solo ir para comprar, pues puede no comprar y pasar de esta forma que parece que compres y no hace falta gastar, ¿no? Pero bueno, y además hacer un juego, porque bueno, en realidad este juego, si coge masa de jugadores, puede ser bastante divertido. Sobre todo de que la gente pues tenga varios sitios donde va jugando, y entonces tienes en el juego pues tienes la cantidad de banderas que tienes tú en ese momento y te pueden ganarlas.
y esto, pues, eso. No sé. Y bueno, y con derivar, pues no sé. Bueno, que decías el objetivo de ese juego, ¿no? Era lo que... ¿La pregunta? Bueno, en general los objetivos de derivar. Vale, bueno, los objetivos de derivar en realidad es lo que decía Daniel, también de aumentar en el vídeo de Game Broker, es de aumentar la literatura de las finanzas a la gente, ¿no? De poder que la gente se dé cuenta de cosas que suceden en las finanzas que le afectan al día a día. Y ahora realmente en ese sentido es un buen y un mal momento, porque realmente las finanzas están muy presentes. Cuando empezamos en nuestras andadas artísticas, las finanzas era lo que la gente no se miraba nunca. Pero ahora mismo que el riesgo país sube, es la cosa que la gente está más pendiente, ¿no? Porque sube el riesgo país y la gente dice, uy, que lo van a rescatar España. Y eso está saliendo cada día en las noticias y la gente lo sigue. Y bueno, la crisis es la cosa que la gente sigue más. Entonces, bueno, está muy bien porque al final, ahora mismo lo que pasa es como un poco ha llegado un poco también al objetivo de derivar, que era intentar que la gente se diera cuenta de todo cómo el sistema financiero afecta a nuestras vidas, ¿no? Y en ese momento, cuando empezamos, la gente no lo veía tanto. Ahora supongo que como estamos en la crisis más grande o ya más grande que los años 30, pues la gente pues se da más cuenta de cómo el sistema financiero y económico es global, en este caso ya no de un solo país, afecta a su día a día y encima en tiempo real, porque cuando el riesgo país se sube sube en un día un punto para arriba, no sé si la gente sabe lo que es el riesgo país, vaya, el porcentaje de interés que paga el Estado cuando pide dinero al mercado, pues los recortes tienen que ser inmediatos, porque pues, si no consigue vender la deuda al Estado, pues se queda sin dinero, y entonces si se queda sin dinero o se va a bancarrota. Entonces ese es el problema que está teniendo la mayoría de países europeos ahora mismo, que hay además un problema añadido, que es que hay una moneda única y hay varios países, entonces cada uno tiene sus propios problemas, pero al final están dentro del mismo sistema monetario. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, de Derivar hemos hecho un proyecto ya que se llama The Fourth Guest, el cuarto invitado, que Derivar / cuarto invitado, y es un proyecto para iPhone y es una visualización del riesgo país. Sí, eso creo que he contestado. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque supongo que también para vosotros ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante a través del arte, que supongo que es una forma distinta de aprender desde otros medios, y también cómo habéis visto que ha aprendido la gente gracias a vuestros proyectos. Bueno, yo creo que la gente, por un lado, ha visto que... porque hemos visto que también, a nivel, por ejemplo, artístico, hemos visto que hay gente que no es influida por nosotros, o por nosotros y otra gente que pensaba como nosotros hace un tiempo. Ahora mismo la cantidad de proyectos de arte que hablan sobre estos temas ha explotado. Hay más temas. Y un caso, por ejemplo, es ahora mismo lo de el tema de este Playlab, ¿no? Que está muy cercano a los proyectos de Derivar. Pero es que, bueno, en realidad también ahora mismo en la sociedad está muy más patente el tema de la economía y de las finanzas que hace 5 años. Entonces, la gente, yo creo que muchas veces ha agradecido de que hablásemos sobre temas que no se hablaban y que afectan mucho a nivel social. Y que no hablamos de una manera de denuncia o o sea, sí que denunciamos, pero siempre intentamos abrir solo el debate, no damos una solución o una sola vía, sino sencillamente intentamos hacer
abrir el debate, dar información, pero no cerrando en una sola visión. Marc, una cosa, ¿se escribe de alguna forma rara o así el Shopping in 1 Minute? Estoy intentando bajarme con el iPhone y no... Bueno, sí. Espera, es que no, te he dicho que no está en el Apple Store. No, desde Safari estoy probando. Espera, mira, lo escribo aquí lo voy a escribir en el... Un momento, ¿eh? Oye, Marc, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas para Android? Eso. ¿Quién me regala un Android? Vende Telipod, vende Telefón y te compras un Android. No hace falta, te bajas el SDK de Android y ya tienes un emulador de teléfono, hombre. Mira con eso. No, yo ya he trabajado con el emulador ese, tarda media hora en salir. Bueno, pues un poco Cada vez que le más das a...